cuenta solamente las cosas evidentes, para darle idea de las líneas guías que usted encuentra. Uno es crítico desde el punto de vista de cómo nosotros nos ponemos. Los ensayos clínicos, que son considerados los que producen más evidencias, ponen en evidencia, como mencionaba ayer, lo que ocurre en términos de positividad. Todos los otros, ¿qué le ocurre? Si uno dice que, como mencionaba ayer, los antidepresivos controlan un poco más que el placebo los síntomas, y la diferencia es alrededor de un 15-20% de los pacientes. El 80-85% de los pacientes. ¿Qué le hacemos? ¿Qué ocurre? Los que hay un artículo que había para dar la idea de cómo el problema es efectivamente un problema que decir el paradigma editorial. Este editorial del B&J bastante reciente, del octubre del 19, que dice Foundation of Wisdom, I don't know, che è effettivamente il problema di come uno debe considerar todas estas palabras. Cuando uno dice, yo tengo que describir una realidad, la descripción evidentemente, que es algo, depende más que de la realidad en ese momento, de cuál es la mirada del observador. El Global Burden of Disease es una descripción perfecta, según los estándares, evidente. De hecho, todos los gobiernos utilizan el Global Burden of Disease como punto de referencia. ¿Por qué el gobierno argentino no hace un Global Burden of Disease para Argentina según las variables específicas de Argentina? Que evidentemente, aún he visto un libro que decía el mapa de Argentina según los datos del censo del 2001 o qué sé, según la geografía de todo eso, según las proveniencias de personas, que debería ser normal. ¿Por qué no lo hace? Para garantizar la invisibilidad de alguien. Es decir, ¿por qué el gobierno argentino o la región argentina deben utilizar el Global Burden of Disease? Los datos argentinos son muy buenos, comparados con los demás. Por eso que hay una estadística administrativa suficientemente buena, de largo plazo, y he visto que se puede trabajar mucho en ese sentido, pero es invisible todo eso. La descripción, cuando es una descripción que permite de poner en evidencia las poblaciones que hemos discutido con las palabras anteriores. De manera que cuando uno se pone a utilizar esta palabra en una lógica comunitaria, de saber que la descripción, que tiene sus reglas, evidentemente, de todos los porcentajes, todo eso, evidentemente, como todas las reglas, depende de los objetivos. Yo pienso que un ejercicio interesante sería de decir cuál sería una descripción frente a una población que usted dirige para, por ejemplo, la colega que ha hablado antes que trabaja en terapia intensiva, cuando dice la descripción de las terapias de las poblaciones de terapia intensiva deben incluir todas las terapias intensivas de la provincia, deben incluir pocas unidades intensivas que son calificadas, para darle idea a quién recibe el mensaje y a la población de cuál es efectivamente el valor que se da y cuánto nosotros declaramos las cosas, como se dice, que no conocemos. Que eso es una manera más para poner no solamente nuestro problema, sino cuántas veces a mí me ocurre cuando se habla con la gente del derecho, de que hablan de ellos, de estadísticas, de qué está hablando usted, cuando que no saben nada. Es decir, por eso para ellos los porcentajes no existen, o son penales, error a la libertad individual,
o son de aplicación de reglas generales, que no piensan a cómo se aplican a las poblaciones, las minorías y todo. Por eso dice, eso debe ser algo que pertenece a alguien. De la definición, descripción de los derechos de una población. El hecho que hay, para dar un ejemplo de nuevo para tomar la farmacología, si uno dice que hay medicamentos que producen efectos indeseables en el 3% de la población, una agencia de regulación tiene que tomar en cuenta lo que ocurre. Recién han sacado del mercado en Italia ranitidina por el hecho que había en un lote de un equivalente imperfecciones técnicas de manufactura que ponían a riesgo, no se sabe de qué, pero la parte económica de la industria ha dicho, prefiero entrar en ese sentido que entrar en un lío con los seguros, por el hecho que habría un capítulo que decía uno que tiene un efecto indeseable, es decir, mira, me ocurre. Es decir, que la descripción de lo que puede ser, pues, poblaciones a riesgo, cuál es el grado de tolerabilidad, cuál es el grado efectivo de previsión, es algo que pienso sea uno de los temas, de los desafíos, si uno pretende de hacer llegar la descripción a nivel de las poblaciones concretas y no solamente de los términos genéricos. El otro término, evidentemente, aún más importante, es la evitabilidad. Es decir, que uno cuando dice de todos los muertos que ocurren, ¿cuántos serían evitables? ¿Quién decide eso? Si usted ve grandes debates en Argentina, como en todos los países del mundo, ahora en literatura, ¿cuál es el grado de evitabilidad de las muertes cardiovasculares con tratamientos con estatinas? Para dar una idea de algo. Hay una literatura que es increíble, metaanálisis individuales, todos utilizan la evitabilidad. Después, cuando uno ustedes han examinado algunas veces la comparabilidad de estas cosas en las líneas guías, para decidir, la estatina, para una idea concreta, ¿es un derecho humano, un tratamiento crónico con estatina o no? ¿Es esencial? ¿Quién sabe? Wisdom, I don't know. Es decir, que hay una gran probabilidad que al final nos dice, conceptualmente, el hecho de bajar LDL con estas cosas está bien. Después los otros pueden decir, no importa, pero ¿cuál es el mensaje que uno le da para dar la idea de la obligatoriedad, no solamente normativa? Por eso que si uno dice, en estos pacientes que se han definido como los que deben tomar este medicamento, no han recibido, y de repente, ¿de quién es la responsabilidad por el hecho de no haber recibido? De nadie, de todos. Es decir, de un problema de la cultura. El problema de traducir los lenguajes que son utilizados, por eso que evidentemente en las guías de hipertensión, de estatina, de todos los tratamientos de comorbilidad, la evitabilidad es el término de referencia que justifica el tratamiento o no tratamiento, un otro editorial para dar idea del otro lugar. Es decir, que dice la miracle cure, dice siempre el editorial, y dice, mira, hemos descubierto, dice justamente este editorial, que frente a todo lo que se dice en la literatura sobre la prevención cardiovascular, con todos los debates en el mundo y todo, hay un acuerdo que moverse es mejor que estar inmóvil en la vida. Por el hecho que el ejercicio, todos estamos de acuerdo. Una vez que decimos que todos estamos de acuerdo, empezamos a pelear cuál es ejercicio. Cuántas veces, cuántas cosas. Es decir,
aún en la vida diaria, evidentemente, el hecho de utilizar palabras que deberían coincidir con comportamientos y con intervenciones, de utilizarla de una manera genérica, generaliza tanto todo que hace irrelevante, de manera que evidentemente uno le puede decir que sí, está bien, si me gusta lo hago, si no me gusta no hay problema. O sea, y de todo eso ahora, porque para mí no es bueno, es para evitar después que uno tome y para acostumbrarse dentro de la comunidad médica a elegir algunas palabras aún en los proyectos de investigación. Y eso es un desafío a ustedes como departamento. Yo pienso que a mí, desde el punto de vista profesional, me ocurre muchas veces de probar a comentar líneas guía o otras cosas del punto de vista comunitario. ¿Cuál es el impacto en ese sentido? Eso sería algo que uno podría publicar de una manera modelo para crear una mirada crítica al poder afirmativo de la medicina, no para desacreditar la medicina, al revés, para ponerle un desafío de calificarse con sus límites y con sus límites declarados con su poder de conocimiento. Por eso que evidentemente no hay nada como el hecho de documentar que efectivamente sobre algunos aspectos hay problemas y se trata solamente de poner las personas, ahora todos hablan de la precision medicine y de todo lo que puede ser, quién toma decisiones con el empoderamiento de los pacientes, a partir de qué, cómo hacer un empoderamiento si uno lo pone, cuáles son los límites de la comprensión y después de todo. Son todos problemas. Accesibilidad, que es uno de los problemas claves en todo lo que es medicamentos, costos, tratamiento. El hecho de pensar que áreas de las medicinas son, por definición, no accesibles a las personas. ¿Cómo las calificas? Tomamos toda la parte de psicoterapias, que en Argentina ya es muy accesible en todos lados. Pero una accesibilidad a qué y por cuánto y en qué términos. Para decir eso, para saber después cómo proponerse como los que representan efectivamente un tipo de saber que necesariamente promete salud o promete de toda manera una ayuda a comprender salud. Ahora, las otras palabras uno podría seguir adelante, pero no es importante porque hay transferibilidad, sustentabilidad, a nivel también político. ¿Cuál es el rol colectivo de la economía comunitaria para darle la idea de cuál es el concepto de sustentable, que es el término clave de todos los economistas, políticos, todo? Algo de ser sustentable para ser aprobado. ¿Quién es? Está en las manos de quién? Políticos. Con un economista que dice una cosa y el otro que dice el otro. No hacen nunca comparación entre las diferentes sustentabilidades. ¿Por qué debe ser sustentable un tratamiento oncológico y no un tratamiento de rehabilitación? En términos de autonomía de vida. Estos son los temas que, según mi opinión, deberían entrar en una perspectiva de la economía comunitaria para producir conocimiento crítico sobre la realidad de la cual se trata. Esa es una manera de interpretar la teoría sin números para decir que son necesarios producir números que sean creíbles, sino todos estos términos que dan la idea falsa de una cuantificación y por eso de una mayor cientificidad de los problemas, efectivamente están acostumbrando a ponerse en una lógica cualitativa de las mejores. Por eso que es efectivamente el hecho de tener una confianza sobre lo que no dice nada. El problema de los outcomes, o no sé, éxitos o lo que se llama, de nuevo,
es un problema cuando uno habla, también como todos, cuando hablamos de la dignidad de la vida, que es un derecho constitucional en la Constitución alemana, italiana, en todos los lugares también, que se dice, es algo que corresponde a qué, la dignidad de la vida. Es algo de subjetivo, de objetivo, hay indicadores de dignidad de la vida. Es evidente que cuando, discutiendo con la Organización Internacional del Trabajo, uno, me acuerdo que se decía, el salario es un indicador, la calidad del salario, de la calidad de la vida o no. Es decir, el salario es un derecho o no, si coincide con eso. La Organización Internacional del Trabajo dice que no. Y no por el hecho que niega los derechos, es que bajo la presión de la industria dice que el salario es una variable contractual. La variable contractual no es algo que tiene que ver con la dignidad de la vida. Cuando se hizo una acción de tribunal para dar la idea que lo que se estaba discutiendo no era, de nuevo, dice, el salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿En frente a qué? El salario mínimo. Ahora, la propuesta era de decir, y hay ahora, a entrar en el debate, el salario, en términos vital, el living wage, es el salario que te permite de vivir. Y pero cuando se presentaba eso, el desafío ha sido de decir cuál es el living. Y el living te porta, te lleva de nuevo en una situación comunitaria, por eso que evidentemente la definición de living wage es totalmente distinta según los lugares, según los países, según lo que está en el contexto. Una mujer sola, la living wage de una mujer sola con una mujer casada, con dos salarios y todo. Es decir, se trata de entrar a poner en evidencia que algunos términos que parecen definidos, si se refieren a las comunidades reales. Y ese es un trabajo intelectual, doctrinal, muy importante, que evidentemente puede traducir que cada vez en un proyecto de investigación. ¿Cómo se puede describir una población a partir de diferentes condiciones de salario mínimo vital? En términos de pobreza, no pobreza, evidentemente hay definiciones de los economistas, de los sociólogos, no importa qué, hay definiciones que deberían ser algo que nace desde adentro. En este trabajo que se hizo con Living Wages, los actores de todo eso, no era un proyecto epidemiológico, pero era una gran epidemiología. Eran las plataformas de las mujeres trabajadoras de la industria textil de los países del Asia del Sureste, que son las que producen el 75% de todas las cosas que nosotros tenemos, que son los que producen las cosas de Adidas, de Nike, de H&M, de Bennett, no importa, todo se produce allá. Y la mayoría, la gran mayoría significa que son 95% son mujeres, entre los 15, 14 y más o menos 28 años, que viven tiempo de esclavo y todo. Han decidido de transformarse en una plataforma de sujetos que decían cuál eran, según lo que vivían en Sri Lanka, en Camboya, en Filipinas, en Indonesia, lo que eran living wages según un hijo, dos hijos, para introducir un debate en este sentido que decía, mira, evidentemente hay una violencia contra las mujeres. Es una violencia que una vez que se denuncia, mira a documentar cómo se hace eso. Y es interesante que el hecho de presentar algunos de estos datos, que son el equivalente de datos epidemiológicos, ellas habían hecho la epidemiología de sus problemas según todos estos lugares, presentada a la Organización Internacional del Trabajo, ellos dicen, es así, es complicado buscar una respuesta. Claro, no hay duda, es complicado buscar una respuesta. El problema de poner el problema,
por eso que el contrato, el salario como parte contractual no es una definición antigua de los patrones, es una definición del 98, de manera de años atrás. Justamente que han decidido, y para dar idea del poder de las palabras, y que por eso es importante, que dentro de estos derechos han decidido que la palabra ya, que decía, la no discriminación era un derecho humano, por el hecho que la no discriminación no se define. Es decir, es fácil decir, no se puede discriminar las mujeres en contra de los varones en términos de, y uno le toma, salario no puede ser considerado. En admisión al trabajo, es decir, de identificar cosas que efectivamente pueden ser parte de la vida de la persona. Todo lo que es después adherencias, líneas guías, que son también herramientas que entran ahora, yo pienso que sería de un gran interés de investigación para empezar mañana, porque quieren. Yo pienso que entrar en un debate de investigación, no de crítica, porque las críticas a la línea guía son muy fáciles, al final, todo. Es un poco como una crítica a la corrupción. Nadie dice la corrupción que buena. La mínima cosa es que ahora nadie puede decir a la línea guía que buena, dice hay conflicto de interés, lo decimos todos. No, el problema sería cómo imaginamos de definir líneas guías que se pueden publicar para poblaciones diferentes de Argentina en términos de enfermedades crónicas no transmisibles que son mucho de moda, ¿no? Creo que son las cosas que todos deben interesarse. No hay líneas guías producidas desde abajo de las comunidades. Líneas guías que son aplicables, transferibles, sustentables. ¿Cuáles son? Pues que las líneas guías deberían sería un poco como decir que un coche debe ser capaz de frenar bien, pero no de dar los frenos. Si uno puede darle una línea guía, le da instrucciones para que sea una línea guía. Y este concepto de líneas guías del riesgo cardiovascular o de la autonomía, todas las personas ancianas, ¿cuál es la definición comunitaria de autonomía de decisión? Se utiliza ahora medidas, escalas de autoconocimiento, hay montones, para poner en evidencia, de nuevo, con una crítica propositiva, cuál efectivamente se necesita desarrollar. Por eso que si uno pide crear autonomía, tiene que crear medios para producirla, esta autonomía. Si no, por eso que la autonomía es interesante para los o las que no la tienen. Los que son tan autónomos, inútil pedirle a los patrones de Fiat o de Peugeot de Peugeot, son autónomos, hacen lo que quieren. El problema es, efectivamente, la misma cosa es de decir el jefe del departamento de medicina que ve el paciente de vez en cuando, mientras el problema son los pacientes verdaderos. Y la medicina pienso que tenga que recuperar un poco toda esta... Ahora, yo pienso que para introducir más y más como he dicho, la certeza de metodología, pienso que el tema de hoy, pero lo hemos dicho, aquí solamente para decir, la pregunta es, ¿la epidemiología comunitaria quiere metodología específica? No, es decir, lo que es importante en minoría, ustedes lo saben mejor que yo, son los datos. Puede decir, al final, las decisiones de utilizar datos.
el problema es cómo producir estos datos de una manera fiable y que sean correspondientes o pertinentes con la realidad. De manera que uno siempre regresa al problema que la metodología es un factor, es una variable dependiente del objeto y del objetivo. Yo siempre digo un poco, es decir, el viaje es el problema, el dónde, el cómo. El cómo ir a ese viaje es una metodología, pero si uno no tiene la idea del viaje, del porqué del viaje, uno puede decir, tengo un viaje, y después decirlo, si me gusta más el tren. Ayer, hablando en una cena que hemos tenido un poco, se hablaba de cuando se hacen los viajes, uno es un mochilero joven, o después cuando... Evidentemente la selección del viaje, uno puede tener en el bus, en el tren, depende de tantas cosas. Es importante para hacer de la epidemiología comunitaria efectivamente un proyecto de investigación cultural que retoma el primer punto. Todo lo que permite, de una manera o de otra, de restituir visibilidad a las personas que riescan de estar invisible, todo. Evidentemente, sería muy interesante, eso es el desafío que pasamos después a la gente, de ser integradas con los sistemas de salud. Por eso que los sistemas uno no puede pretender ni imaginar que los sistemas de salud en los cuales vivimos se pueden cambiar de un día a otro. No. Los países no son países democráticos, que bien no. Que sea Macri o que sea Salvini de nosotros. Nuestros países tienen problemas, todos los países tienen problemas, pero es evidente que entrar en el discurso de los sistemas de salud es un punto crítico y no es fácil de restituir un vínculo entre el sistema de salud y el sistema de la sociedad. Yo pienso que la epidemiología comunitaria debería ser una de estas herramientas para hacer pasos en esta dirección. Yo pienso que sería muy interesante en ese sentido, efectivamente, de encontrar algunas áreas de cruce. Ahora algo lo propongo. Los instrumentos cuantitativos, yo pienso que todos son buenos. Yo pienso que los más críticos desde el punto de vista de cómo no hay una preferencia en sí misma entre cuantitativo y cualitativo. Hay cosas que necesitan el cuantitativo fiable. Fiable significa que declara también la no fiabilidad completa. Eso es de una importancia muy, muy grande. De hecho, cuando mencionábamos ayer el concepto de la estadística de la no inferioridad como si fuera una solución matemática que soluciona todo, es una de las trampas más grandes que existen. El hecho que si uno encuentra un acuerdo entre gente que te propone una forma de un tipo o de otro, olvidándose de la circunstancia, que la no inferioridad aún en el sector medicamentos es totalmente distinta según el problema en el cual se pone, también para las implicaciones económicas, es una banalidad. Ahora, si usted ve la literatura en ese campo, las tesis que se hacen, los estadísticos, siempre están viendo si es el 15%, el 10%, el otro, el más o menos, si una inferioridad, pues también de superioridad, si se declara antes. Es una trampa del cuantitativo que es total. Por eso que se piensa que el cuantitativo puede ser lo que coincide necesariamente con el cualitativo. Mientras una de las cosas que el cuantitativo va a ser el mejor instrumento del mundo, que puede ser el peor argumento del mundo. Eso. Es decir, salir este ejercicio de palabras, pienso que es importante para no entrar en el riesgo de hacer de epidemiología comunitaria un ejercicio más ideológico. El cualitativo es el mismo.
hablando antes de decir, entre una entrevista semi-estructurada o semi-estructurada, sí, puede ser buenísima, hay cuentos individuales que son perfectos desde el punto de vista de permitir una comprensión de lo que pasa. El cualitativo más interesante son las películas de cine que han dicho cosas en salud, en derechos, en autonomía que son irreproducibles desde el punto de vista de lo que es salud. Por eso que evidentemente hay algo que hace una narración que te pone, es decir, todas las películas del fin de vida, del derecho a la vida, la adhesión de la vida, son cosas que han dicho mucho más que no importa cuál tipo de derecho y han permitido de hacer desarrollar un derecho. Y nadie dice que y han producido datos epidemiológicos increíblemente más favorables que no importa cuál encuesta sobre la voluntad de vivir o de morir de las personas que uno produce. Por eso que depende un poco del problema. Es importante de pensar la actividad comunitaria como algo que culturalmente está muy abierto, que no es solamente para decir que está comunitario, que vive de todos los lenguajes de la comunidad. Y los lenguajes son lenguajes también emocionales, son lenguajes de identificación, evidentemente, en todo lo que está pasando. Y los departamentos de actividad comunitaria deben ser departamentos de alta cultura general, de la gente puede reconocerse como un lugar donde las voces de la comunidad se escuchan. Evidentemente sería muy interesante, y eso es otro desafío del proyecto, de imaginar monitoreos administrativos y específicos. Yo pienso que sería interesante que la epidemiología comunitaria se ponga a hacer, por ejemplo, de todos los programas del MINSA, de cuál podrían ser una propuesta que uno puede hacer al Ministerio de Salud o al PAN, no importa, al grupo de la sociedad civil, los mineros, los agricultores, de poner ellos o poner ellos algunos indicadores de derechos respetados, no respetados de salud en algunas áreas. ¿Cuáles deberían ser los indicadores para la población anciana? ¿Quién decide? El PAMI son de los ancianos, deberían hacer ellos. ¿Qué decide? ¿Quién decide? Que decide el PAMI. Deberían decidir las personas que estén implicadas. ¿Quién? Que deberían decidir las personas implicadas cuáles son los indicadores de vida. Y por eso decir, tomar el problema que tiene que ver con las palabras que decía antes. Si uno dice, en la epidemiología general, los outcomes, los éxitos son una cosa importante. Tomamos de la parte de la población anciana cuáles deberían ser los indicadores, y es un trabajo que se puede hacer evidente como propuesta después para averiguarlo con la gente. A partir de lo que se conoce, esto es un deber de nosotros. ¿Cuál es nuestro conocimiento que tenemos de la salud, del grado de autonomía de los ancianos? Grandes ancianos, los frágiles, los complejos, todas las cosas de las cuales está llena la literatura. Y que es el resultado de sociólogos, psicólogos, médicos, todo eso. De todo eso, el Ministerio o nosotros oficialmente erigen algo que puede ser líneas guía o menos, accesibilidad o menos a estatinas, las estatinas hasta los 75 años, después de los 75, estatinas la más baja de los laboratorios argentinos, otros. Todos datos que tienen que ver con productos, bienes de salud, no con éxitos, con indicadores de vida. El hecho mismo de ponerse a presentar como un paper formal, provocatorio, es decir, el Departamento de Salud Pública y Epidemiología propone una revisión que puede tener la alianza con los mentales, por el hecho que lo que existe en ese momento es muy carente. Ser provocadores en este sentido para dar la idea que una presencia en salud
de los sujetos de salud, y no solamente de los que trabajan con salud, debe ser importante, es importante. Yo parece que en Milán, años atrás, ha sido muy interesante que había, bueno, Lancet habla con todas sus comisiones, propone la cobertura oficial de salud con esto de Universal Health Coverage, que es uno de los acrónimos muy de éxito. Es uno de los acrónimos más falsos que uno podría decir. Por eso que produce un vínculo entre universal y coverage. Ahora, universal es un término de derechos humanos, de todos y todos. Coverage es un término técnico de seguros, que significa que los que tienen todo ya tienen también un seguro. Los que no tienen nada no tienen ni el seguro. De manera que el hecho de proponer que la solución propuesta para la Comisión Internacional de Lancet del Universal Coverage, de garantir todos que tienen seguro, es una mentira que es el producto del Global Burden of Disease, de todo eso. Y mientras se proponía ya más o menos en la misma, cuando en Milán se abrió el Expo, el Universal, con todo construido los rascacielos, Milano, eso de todo. Había todo. Era un Expo que estaba dedicado a la accesibilidad al SIBO del mundo. Con todo lo, ¿Qué dijo? Al SIBO. Dedicado al alimento, a la accesibilidad a los alimentos más apropiados. En Milán, que es una ciudad de la moda, de todo eso, el alimento como algo que es parte de la estética del mundo, más que de la vida del mundo. Y justamente Álvaro han invitado a dar una charla y él ha hecho una charla muy buena, que decía, mira, ustedes tienen, lo que es importante, por favor, no se olviden de mirar las caras de la gente. La gente es la que come y necesita comer. Ellos tienen caras y tienen necesidad de ser visibles con estas caras. Y da la idea de la distancia, que es donde efectivamente vivimos. Ese aún tienen solamente para, si quieren, incluso para mañana. Aquí hay algunas cosas que yo había pensado que sería. Son tantas cosas que no pretendo que puedan hacer todo, pero el primero, evidentemente, lo he dicho tantas veces, me gustaría discutirlo como proyecto, este problema del mestizaje de lenguajes y definiciones, lo hemos dicho, pienso que es una prioridad absoluta. Pienso que hay, aquí lo digo solamente para eso, ese es un escenario de proyecto cultural e intelectual. Yo pienso que es útil de un departamento, sobre todo multidisciplinario, ponerse como objetivo la producción de algo que intelectualmente permite un reconocimiento recíproco de la complementariedad de los saberes que uno tiene, para dar la idea de ser un grupo que necesariamente tiene muchos proyectos, que tiene estrategias y que para ver eso necesita tener un programa de mediano o largo plazo, no es algo que uno hace con los proyectos. Es la vida de un departamento, que es la cosa más interesante. Evidentemente ningún proyecto es un proyecto de corto plazo. El segundo es un otro tipo de proyectos concretos. No sé cuánto se puede discutir, pero yo pienso que acostumbrarse a identificar de todas las poblaciones en la situación argentina
la construcción de cohortes de ciudadanos, pacientes, que son expuestas a una de las cosas que le puede pasar a los marginales, a todo, a ser excluido de cuidados, o excluido de prevención, o excluido de una rehabilitación. Otros que son expulsados a la invisibilidad, los que dicen, bueno, migrantes, ¿no? ¿Quién podría ser interesado a hacer cohortes de migrantes para saber cómo andan los bolivianos que vienen después de los venezolanos u otros? O los que no tienen acceso a los derechos humanos a la salud. En la epidemiología ha nacido en la medicina a través de cohortes concretas de personas de las cuales se ha descrito la vida a lo largo del tiempo. Evidentemente algunas de estas cosas son históricas, Framingham, toda la parte de las mujeres que recibieron los contraceptivos de la primera generación, de la segunda, de la tercera. Hay montones de cohortes, todos los funcionarios del Ministerio de Salud inglés que han seguido durante 40 años. ¿Por qué es importante? Por eso que da la idea que efectivamente uno no puede comprender nada de la gente si no sigue la vida. Aunque sea durante un tiempo que no es de 50 años, pero aunque sea solamente de 3, 5, depende del problema, para dar la idea que efectivamente cuando la medicina habla, está hablando de la vida de la gente y no está hablando del éxito de una enfermedad. Es de nuevo algo que es posible. No es, debe ser esencial. Uno lo puede discutir. Son todas propuestas, proposiciones, son todas traducibles en proyectos. Si quieren, mañana podemos empezar a discutir. Pienso que sería interesante todo esto también discutirlo. Es decir, uno puede decir, a nivel local, ¿qué se puede hacer? Uno puede decir, mira, a nivel local, uno puede decir que vamos a construir, por lo local, una cohorte de pacientes que han sido vivo de la unidad intensiva, que tienen problemas de psiquiatría, no importa. Lo que es importante es ponerse eventualmente a decir, si con una ayuda interuniversitaria uno dice que 5 departamentos crean 5 unidades locales que pueden hacer un trabajo multicéntrico de manera de poner en evidencia no solamente más personas, sino también diversidades de personas, que es otro de los temas de la epidemiología comunitaria. Disfrutar y no eliminar la diversidad de las personas, que es muy importante. Acostumbrarse a tolerar la diversidad, no verla como una dificultad. Eso es parte de una cultura de hoy. Si uno no acepta la diversidad del otro necesaria para discutir cuándo y cómo solamente puede ser dañina y cuándo es un recurso, eso es algo que uno podría hacer con redes que pueden ser independientes o a partir también de datos administrativos. Uno puede tomar los datos de 4 provincias de Argentina, se ponen de acuerdo las universidades para tener eso, toman datos de las provincias y no solamente globales, y dentro de estos datos construyen cohortes de pacientes específicas para darle la idea. Si uno toma el Chagas, que puede ser que no es un problema acá, es un problema de otras provincias, pero niños de áreas marginalizadas que uno puede tomar, o no importa, los grandes ancianos, la psiquiatría, la oncología, es decir, pienso que eso es algo que es posible, se puede decidir, depende de quién
parece que es importante, la motivación al genio de las personas es evidentemente importante, pero para darle idea que hay una flexibilidad importante, aunque sea el hecho de poner esto como programa posible. En ese sentido es el punto 4, termino, disculpe, era evidentemente uno podría decir que para empezar un aporte necesita tiempo, pero imaginar de cómo uno podría proponer a los colegas de acá o de Argentina, de cómo introducir en la enseñanza de la Universidad de la Facultad una mirada de epidemiología comunitaria en todo lo que puede ser una enseñanza de geriatría, de psiquiatría, de todo eso. Eso es fácil. Yo me acuerdo cuando hice un curso en psiquiatría, para dar el curso, sencillamente describiendo 2 estudios que se habían publicado de corte de pacientes psiquiátricos. Y la gente entendió todo. Por eso que se veía cuál era la, digamos, fiabilidad de un diagnóstico de esquizofrenia, que no era exactamente esquizofrenia, de trastorno de personalidad, cuánto tenía una duración. Es decir, la gente hablaba de las enfermedades hablando de personas. Y en ese sentido veía que efectivamente lo que uno ve después, ¿por qué no todos los enfermos psiquiátricos son crónicos? ¿Cuándo empiezan a transformarse en crónicos? ¿La psiquiatría es una enfermedad de enfermedades crónicas o no? El Global Burden of Disease dice que el cargo de enfermedad de la depresión es más alto de todo lo que es el cáncer. Que es el producto de un algoritmo fantástico, por el hecho que han descubierto que no es tan fácil morir solamente de depresión. Hay los suicidas, pero son pocos. De manera que la depresión es una enfermedad muy buena para documentar el cargo, por el hecho que empieza joven, y uno puede decir que dura durante toda la vida. De manera que el cargo de una persona es un cargo grande, años, más grande que las enfermedades cardiovasculares. Después le han dicho, mira, pero eso no tendría que ser la depresión mayor solamente, de manera que han puesto un poco más baja la clasificación de la importancia. Pero, es decir, para dar la idea que la epidemiología global ha descubierto, para ver el caso, con eso, evidentemente, por ejemplo, la broncopneumopatia, la broncopulmonar de los niños, hay un cargo muy bajo, por eso que los niños mueren pronto. De manera que no hacen tiempo para dar un cargo importante. Por eso los cargos importantes están medidos en términos de años de vida perdidos. ¿Cuántos son los años de vida perdidos? ¿Son los años del niño? Son todos los años de su vida. ¿No? Los años de su vida sería larguísimo, por eso que todos los que mueren pronto tendrían cada uno 70 años de vida perdida. Si uno le mide la enfermedad, es decir, tras de todo eso que nosotros manejamos, también en estas cosas, sí, hay muchas de estos problemas, y el hecho de tomar por algunas enfermedades, solamente ejemplo, introducir una mirada epidemiológica de vitalidad y todo en alguna de esas enfermedades para dar la idea que la enseñanza misma necesita. Y pienso que aquí sería interesante que uno pueda experimentar la producción, como se decía antes, cuál es el informe, si la epidemia comunitaria de 3, 4 o 5 grupos hace un informe sobre la salud de Argentina a partir de las comunidades marginales, aún para decir, no hemos encontrado a estas poblaciones. Han desaparecido como los guaraní, o después es algo que siguen existiendo en este sentido. Bueno, esos son escenarios evidentemente que se pueden tomar mañana, si quieren. Creo que mañana el director, el director de investigación,
Si hay preguntas, evidentemente yo quiero estar bastante cansado después de tantas horas de charla. Si les parece, comparto esto, se los envío a todos vía mail y lo usamos como base. La idea de mañana es que podamos ponernos a pensar y tratar de lograr algún producto en función de todo lo que hemos trabajado estos 2 días. Entonces quizás tomar esta propuesta como base y en función de eso ver qué posibilidades concretas tendríamos de iniciar a trabajar en algunas de estas áreas. Yo pienso que ustedes ya hacen tantas cosas buenas, de manera que uno puede partir también de los programas que ustedes tienen. El objetivo que ustedes pueden tener todo eso es solamente de ver cómo las palabras que hemos intercambiado sobre estas cosas necesitan traducirse en tareas concretas para quedarse como parte de la manera de pensar. Si no, se olvida. No hay tiempo para recordarse de todo, es decir, que evidentemente. Y el hecho de imaginar que estos son proyectos que algunos pueden hacer, otros no, pero que permiten, por el hecho de llamarse proyectos concretos, de aplicar los términos que se han utilizado de una manera que... ¿No hay pregunta? Nos vemos mañana. Gracias.